Bueno, el, el primer problema era de Geo, ¿verdad? Lo que decía el primer problema era que, no sé cómo le fue con ese problema. Mm, Me dieron semejanzas, pero no supe qué hacer con las semejanzas. Luego un amigo me dijo que era como hacer varias operaciones, pero no sé, no, la verdad no pude con eso. Ok, perfecto. Que ese puntillo que está por acá es P, este si no me equivoco era A, este es B, este es C y este es D. Y este que está acá es Q. Ok, ¿cuánto es lo que medía AD? ¿Te acuerdas? A B, creo que era 524. AD No, 524 y el otro AD 524 y BC 24. 24. Ok, bueno, sí, ahí esos números están un poquillo, pero, o sea, el dibujo obviamente no es esta escala, pero un poco lo sorprendente de ese problema es que no importa mucho que esté o no esté a escala. En algún sentido es un problema más algebraico que otra cosa. Entonces, o sea, es bueno para ilustrar, ¿verdad? Como métodos algebraicos en problemas de geometría. Básicamente lo que uno tiene que pensar en ese problema es en lo siguiente. Un segundito, perdón. ¿Y qué pasó? Ok, perdón. Ahora sí. Básicamente lo que uno tiene que pensar en ese problema es en lo siguiente. Lo interesante es que la respuesta solamente depende de AD y de BC. O sea, la pregunta quizás normal es ¿por qué la respuesta no depende de AB? ¿Verdad? Es un poco contraintuitivo que la respuesta no dependa de AB. Entonces, de fijo tiene que haber algún tipo de algo, digamos, pasando en el problema, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que hacer es, en efecto, como usted lo señaló, verificar ciertas semejanzas, ¿verdad? Entonces, lo primero que uno debería ver es que el triángulo ADB es semejante al triángulo QPB, ¿cierto? ¿Verdad? Porque comparten un ángulo, que es, bueno, en realidad comparten los ángulos, comparten bueno, ese lo comparten y además ambos son rectángulos, entonces por lo tanto son semejantes. ¿Ok? Y además, de forma similar, el triángulo ACB es semejante con el triángulo APQ. ¿Ok? Bueno, a partir de eso uno tiene ciertas semejanzas, ¿verdad? Y lo importante de ese problema es que uno ocupa buscar alguna forma de relacionar el segmento PQ con los segmentos AD y BC. La forma más natural de relacionar PQ con los segmentos AD y BC es usando el teorema de Tales, ¿verdad? O sea, es usando como, bueno, Tales o semejanza, cualquiera de los dos. En este caso ya lo escribí con semejanza, así que digamos semejanza. El punto es que usted lo que tiene sería que el segmento PQ dividido por el segmento AD, esto, digamos, de la primera semejanza, PQ dividido por AD debería ser lo mismo que QB dividido por AB. ¿Tiene sentido eso? Sí. Bien. Ok, es eso, digamos, eso, digamos, o sea, lo que acabamos de encontrar es una relación que me relaciona este segmentito morado, voy a poner colores a todos estos, este va a ser el segmento rojo, ok, y todo eso va a ser el segmento verde, ok. Entonces, lo que estamos descubriendo aquí es cuánto es, digamos, morado entre verde, ok. Lo escribo así nada más como para que se entienda un poco mejor. Por otro lado, ¿verdad? Usted también tiene que el segmento PQ, ahora hacemos el correspondiente pero en el otro triángulo. El segmento PQ dividido por el segmento CB, que va a ser igual que AQ
dividido por AB. ¿Qué? Eso que está ahí pues, sería el rojo entre el verde. El rojo entre el verde. ¿Qué? Bueno, la pregunta aquí clave es, ¿qué relación me satisfacen morado entre verde y rojo entre verde? ¿Verdad? Bueno, ambos son complementarios en algún sentido, ¿verdad? Porque ambos tienen el mismo denominador y morado más rojo es igual a verde, digamos. O sea, AQ más QB es igual a AB. Entonces, ¿verdad? Si este numerito que está acá fuera lambda, este numerito que está acá es 1 menos lambda. ¿Qué? Entonces, lo que acabamos de decir es que PQ entre AD es igual a lambda, mientras que PQ entre BC es igual a 1 menos lambda. Bueno, pero el punto es que esto que saca es un número, ¿verdad? O sea, sabemos cuánto es AD y esto que saca también es un número porque sabemos cuánto es BC. Por el momento voy a llamarle solamente, a ese lo voy a llamar A, digamos, y a ese lo voy a llamar B, para que encontremos la solución general sin necesidad o sea, de encontrar los valores, ¿verdad? O sea, el problema fácil le puedo haber dicho, encuentra la longitud de PQ en términos de AD y BC, sin necesidad de saber cuáles son los valores numéricos de AD y BC, así que hagamos eso. ¿Okay? La conclusión, a partir de estas dos igualdades, es que PQ es igual a A por lambda y que PQ es igual a 1 menos lambda por B. ¿Ok? Hasta acá todo bien. No sé si hay alguna pregunta o si quieres que repita alguna de las cosas que ya dije. Nada más como, ¿por qué 1 menos lambda? Eso no me quedó claro. Ok, perfecto. Porque ese que está acá es morado entre verde y ese que está acá es rojo entre verde, ¿verdad? Pero digamos, el rojo más el morado, o sea, el segmento rojo más el segmento morado en el dibujo es igual al segmento verde. Entonces, si yo divido entre verde, esto me da 1. ¿Ok? Así que si este que saca fuera lambda, este que saca tendría que ser 1 menos lambda. Bueno, creo que lo hizo al revés, perdón. Si este que saca es lambda, entonces este que saca es 1 menos lambda. Porque, o Ok, sea, esos muchas dos, gracias. la suma de esos dos números me da 1, ¿verdad? Sí, Sí, ya. tenemos un compañero nuevo, vamos a ver quién entró. Isaac, hola Isaac. Estamos resolviendo el problema 1, bueno, el problema 1 del examen 4, ¿verdad? Ok. Ahí nada más como para mencionar brevemente, lo único que hemos dicho hasta ahora es eh, que la idea, digamos, fundamental es escribir el segmento PQ en términos de AD y BC, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de unas igualdades ahí algebraicas. ¿Ok? También le estaba comentando a Christopher que no importa la longitud del segmento AB. O sea, eso es interesante, es muy interesante, ¿verdad? Como que la respuesta no depende de cuánto mide el segmento AB. ¿Ok? Y nada más para que estén enterados, ese le puse A y a ese le puse B, para que, o sea, como para resolverlo de forma completamente algebraica. Bueno, entonces tenemos que PQ es igual a este número que está acá y que PQ también es igual a este número que está acá. Eso nos da eso nos da una igualdad. Nos dice que A multiplicado por lambda es igual a 1 menos lambda multiplicado por B. Pero ojo, que si usted encuentra el valor de lambda, usted encuentra PQ, ¿verdad? Por esta ecuación o por la otra, cualquiera de las dos, ¿verdad? Porque A es un número y B es un número. Entonces, si usted encuentra lambda, ya ganó. Pero el punto es que de esta ecuación que está acá,
usted puede escribir lambda en términos de A y en términos de B. Y eso es bastante sencillo, ¿verdad? Eso implica que A multiplicado por lambda es igual a B menos B multiplicado por lambda. O sea, nada más tengo que despejar lambda en términos de A y de B. Eso implica que A más B multiplicado por lambda es igual a B. Y eso implica que lambda es igual a B dividido por A más B. ¿Está bien? Sí. Sí. Y bueno, y ya estamos listos, ¿verdad? Eso implica, por lo tanto, que PQ, que era igual a A multiplicado por lambda, tiene que ser igual a AB dividido por A más B. ¿Ok? En este caso, los números eran 24 y 524. Entonces, esto va a ser 24 multiplicado por 524 dividido por 24 más 524, que sería 548. ¿Ok? Y bueno, eso me da algo. Eso es un número. Ahí ustedes lo calculan. Preguntas con respecto al problema 1. A mí me quedó todo claro. ¿Perdón? A mí me quedó todo claro. Ok, perfecto. Entonces vamos a ahora a pasar al siguiente. Eh, que sería el problema 2. Vamos a tratar de hacer esto. Aquí, problema 2. ¿Y qué pasó? Se nos fue Isaac. Ok, Qué mal. problema 2. Este, el problema 2 era el de la cuadrícula, ¿verdad? Usted tiene una cuadrícula de n por n. ¿Ok? Y usted pinta algunos de los segmentos de la cuadrícula de color rojo, ¿verdad? De forma que cada cuadrado unitario tiene exactamente uno de color rojo. La pregunta es, ¿cuál es el mínimo número? ¿Cuál es el mínimo número de rojos que usted necesita para lograr esto? ¿Ok? No sé si vos durante el examen tuviste alguna idea o por lo menos conjeturaste una respuesta. Sí. Bueno, el problema yo lo dividí en los n pares y los n impares. Ok, excelente. Ujú. Por ahí va la solución, correcto. Ajá. Sí, Para sí, los n pares, ¿cómo? sí lo resolviste. Para el mínimo sí, porque también pedía para el máximo, pero me equivoqué y al final no pude dar la respuesta bien para el máximo. No sé, pero el problema nada más decía el mínimo, ¿no? No, decía los dos. Ah, pedía el máximo y el mínimo. Ajá. Ah, qué vacilón, es que yo en lo que tenía aquí escrito. Vamos a ver, déjame nada más verificar algo rápidamente. Determine el menor y el mayor número. Ah, sí, tenés razón. Sí, el menor y el mayor. Perfecto. Ok. O sea, entonces, o sea, sí calculaste el menor, pero te equivocaste con el mayor. Es lo que me estás diciendo. Ajá. Ajá, Ok. porque pensé que era como la máxima cantidad de todos, no era como la cantidad de solamente un lado, pero Ok. igual creo que hice Perfecto. algo como en los últimos 10 minutos, pero ok. ¿Cómo? Perdón. Hice algo como en los últimos 10 minutos, pero sin pruebas, nada más dejé como la fórmula. Ok, ok. Y ahora ya. Ahora me fijo cómo te fue con eso. No, mentira, yo este no es el que tengo que revisar, yo tengo que revisar el 2 de este examen. Pero bueno, eh, por cierto, una preguntita, Christopher, ¿verdad que vos sos Christopher el de Puris? Ajá. Ah, ok, sí, 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 el estudiante de Christopher sos vos. Perfecto. Ok, ¿cómo se hace eso? Entonces, digamos, la primera idea que yo tuve cuando comencé este problema es, voy a hacer un ejemplo ahí chiquito, un ejemplo pequeño, digamos, 4 por 4.
¿Ok? La idea fundamental, cuando yo comencé a resolverlo, es que en el momento en que usted pinta un segmento unitario, ¿ok? Eso inmediatamente le mata 2 cuadrados del dibujo. ¿Ok? O sea, ya usted no va a poder poner ningún segmento unitario en ninguno de estos, ¿cuántos sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá, en ninguno de los 6 segmentos que están en el borde, ¿verdad? Porque ya no pasaría que cada cuadrado unitario tenga exactamente un segmento rojo. ¿Saben? Ajá. Ok, perfecto. Dame un segundito que me estás escribiendo Zamora. Voy a nada más responder una cosa. Ok, ¿verdad? De forma similar, si yo pintara, por ejemplo, este que está acá, entonces ya mato estos 2 cuadrados. Ya no puedo poner nada en ninguno de esos 2 cuadrados. ¿Ok? Entonces, digamos, el punto de esto es que poner estos segmentitos rojos, bueno, este lo hice verde, pero imaginémonos que es rojo, eso es rojo. Poner esos segmentitos rojos es exactamente lo mismo que cubrir la cuadrícula con dominóes. ¿Verdad? Son con piecitas de dominó, de 2 por 1. ¿Ok? Sí. Pero bueno, eso que le acabo de decir tiene trampa. O sea, hay una mentira en eso que le acabo de decir. No sé si te das cuenta cuál es la mentira con eso que acabo de decir. ¿En qué sentido? ¿Ok? Que no es exactamente cubrir la cuadrícula con dominóes. Es parecido a eso, pero no es exactamente eso. ¿Verdad? O sea, a ver, es eso que yo te dije, que poner cualquier segmento unitario mata 2 cuadrados, no es completamente cierto. Hay trampa ahí. ¿En qué situaciones poner un segmento rojo no mata 2 cuadrados? En los lados de afuera, ¿no? Exactamente. Si yo pongo unos segmentos rojos en un borde, eso me mata solamente un cuadrado. ¿Ok? Entonces, digamos, el problema consiste en cubrir la cuadrícula con dominóes, pero además, eh, digamos, los segmentos que no quedaron cubiertos por un dominó que están en la parte de afuera, tengo que cubrirlos. Pero los cuadraditos que no quedaron con ningún segmento de color rojo, tengo que cubrirlos con algún segmento rojo que esté en la parte de afuera. Ok, bueno, entonces tenemos la siguiente fórmula. Ok, entonces, bueno, va a ser lo siguiente. Ok. ¿Cuál es un buen nombre? Lo voy a llamar A, el número de segmentos rojos internos. Y B va a ser igual al número de segmentos rojos en el borde. ¿De acuerdo? Lo que queremos encontrar es cuál es el A más B mínimo y máximo. ¿Ok? Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? ¿Verdad? A partir de todo esto que yo te acabo de decir, o sea, de toda esa explicación, digamos, de que los internos me matan 2 cuadrados y los externos me matan solamente un cuadrado, obtenemos que B más 2 veces A tiene que ser igual a N al cuadrado. ¿Está bien? Ok. Sí, tiene sentido eso. A ver, a Cuando mí me hablamos de, parece, ¿no? o sea, el 2A es por
la cantidad de segmentos internos, digamos, de un solo n. Entonces, al poner los dos, son de los, o sea, de los El 2 es verticales y porque cada horizontales. segmentito interno me define dos cuadrados, Ok, ¿verdad? O sea, digamos, eso que está acá es igual, digamos, al número de cuadrados con un vértice en el, o sea, en el borde, con un segmento rojo en el borde. ¿Ok? Eso que está acá es el número de cuadrados cuyo segmento rojo está en el interior. ¿Tiene sentido eso? sí, Perfecto. Ok. Bueno, entonces, pero el punto es que eso que está acá es fijo, ¿verdad? O sea, eso que está acá es una constante. Ujú. Entonces, eso me permite, por ejemplo, escribir B en términos de 2A. Entonces, por lo tanto, B es igual a n al cuadrado menos 2A. ¿Ok? Lo cual implica que A más B es lo mismo que A más n al cuadrado menos 2A, que es lo mismo que n al cuadrado menos A. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que estamos haciendo. O sea, estamos tratando de encontrar el máximo y el mínimo para n al cuadrado menos A. ¿Verdad? Porque n al cuadrado menos A va a ser lo mismo que A más B. Más de n al cuadrado menos A. Pero lo bueno de eso es que acabamos de resolver el problema de algo mucho más concreto, ¿verdad? Es como, ¿cuál es la máxima cantidad de segmentos en el borde y cuál es la menor cantidad de segmentos en el borde que yo puedo poner? Básicamente eso es lo que estamos tratando de resolver. ¿Tiene sentido? sí, Ok, perfecto. Em, ¿Verdad? Ah, bueno, pero obviamente, ¿verdad? Entonces, digamos, la moraleja de esto es que el mínimo se alcanza cuando A es lo más grande posible. ¿Ok? Y el máximo se alcanza. Sí, pero perdón, aquí me equivoqué con algo, perdón, discúlpame. Me equivoqué con algo. Ok, perdón. Yo quería hacerlo en términos de los, se va a ahorrar todo esto, disculpa. Yo quería hacerlo más bien con los del borde y A me representaba los del interior, perdón. Entonces, más bien, o sea, todo lo que dije está bien, pero yo quería hacerlo con los del borde. Entonces, más bien en esa ecuación, al que ocupaba despejar era a A. Ok, toma dos, perdón. Vamos otra vez. La ecuación era esta, ¿verdad? Y al que yo quería despejar era A. Entonces, lo que tenemos sería lo siguiente. A es igual a n al cuadrado menos b dividido por 2. ¿Ok? De forma que A más b va a ser lo mismo que b más n al cuadrado menos b dividido por 2. Y eso es lo mismo que n al cuadrado más b dividido por 2. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el máximo y el mínimo. Por lo tanto, hay que hallar, máximo y mínimo de n al cuadrado más b dividido por 2. ¿Ok? El máximo se alcanza si b es lo más grande posible
Y el mínimo se alcanza si B es lo más pequeño posible. Máximo si B es lo más grande posible. Y mínimo si B es lo más pequeño. Ok, entonces ahora sí, vamos a resolver ambos casos. O sea, nos quedamos entonces con que lo que queremos maximizar y minimizar es esa cantidad n al cuadrado más b dividido por 2. Entonces vamos ahora sí a hacer los casos. Primero analicemos el mínimo. ¿Ok? ¿Qué es lo más pequeño que b puede ser? ¿Verdad? Bueno, uno podría decir, ¿verdad? Como el asunto era cubrir mi cuadrado con dominóes, si n es par, ¿verdad? Entonces yo puedo cubrirlo con dominóes de esta forma, ¿verdad? Y después por acá otro dominó, y por acá otro dominó, y por acá otro dominó, y así sucesivamente, ¿verdad? Como n es par, yo puedo lograr cubrir todo el cuadrado de esta manera. Bueno, toda la retícula, perdón, toda la cuadrícula de esta forma. Entonces, o sea, si n es par, se puede cubrir toda la cuadrícula, se puede cubrir todo sin usar eh, sin usar segmentos externos. Por tanto, en ese caso, B es igual a 0. Es decir, el mínimo, cuando n es par, es igual a n al cuadrado dividido por 2. Porque acuérdate que lo que queríamos minimizar era esa cantidad, ¿verdad? N cuadrado más B dividido por 2. Entonces B es igual a 0 y por lo tanto la respuesta sería n cuadrado dividido por 2. Si n es impar, ¿okay? Ahí vamos a tener un problemita, o sea, no se puede obviamente cubrir todo el cuadrado. Puede ser el caso de 5. El caso de 5, ¿verdad? ¿Qué sería lo que yo estoy haciendo? Lo estoy cubriendo con esos dominóes, ¿verdad? Aquí hay un dominó, aquí hay otro dominó, aquí hay otro dominó, aquí hay otro dominó, aquí hay otro dominó, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Y después acá con esa columna me quedó sonta, entonces voy a ponerlos así, en vertical, ¿verdad? Aquí me quedó uno y aquí otro. Pero obviamente no va a poder cubrirlo todo. Este me va a quedar, eh, este me va a quedar ahí, digamos, sin dominó que lo cubra. Porque es cuando n es impar, el número de casillas es impar, entonces yo no puedo cubrirlo todo con dominóes. Pero eso ya le dice cómo hacerlo. Usted va cubriendo columnas en parejas, ¿verdad? Cubre toda una columna, después cubre toda otra columna y así, 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 hasta que llega a la última. Y la última columna la cubre con dominóes verticales. Entonces, un dominó por acá, un dominó por acá, no sé qué. Y al final le va a sobrar exactamente una casilla. Entonces, B no podía ser 0, pero siempre podemos lograr que B sea 1. Entonces, en ese caso, la respuesta es que el mínimo va a ser n cuadrado más 1 dividido por 2. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ¿Está claro? sí. Ok, perfecto. Bueno, ahora hagamos el cálculo para el máximo. Ok. Para el máximo, eh, ¿verdad? Lo que queremos es que B sea lo más grande posible, más bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Otra vez voy a agarrar mi cuadrícula, ¿verdad? Y voy a pensar, si yo quiero que B sea lo más grande posible, lo que tendría sentido es de que B fuera todo el perímetro. O sea, como que agarrar todos y literalmente usar todos los posibles segmentos rojos en el perímetro. Voy a hacer un caso particular, voy a hacer n igual a 6 para ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Ok? Bueno, ahí disculpa que las líneas son todas curvas. Entonces lo que digo es, voy a usar todos los posibles en el perímetro. Todo, 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 todo lo que tenga en el perímetro. ¿Ok? Y voy a hacer primero el caso n par.
¿Ok? Si yo uso todos los que tengo en el perímetro, son toquecitos. No, obviamente esto no se puede, perdón. Menos 4, ¿verdad? Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Sí, claro, porque aquí estoy usando, para estos segmentillos estoy usando 2 veces, ¿verdad? Gracias, ajá, todo -4, perfecto, todo el perímetro -4. Gracias. En esa situación, entonces yo estoy matando todos los posibles cuadraditos que están en el borde externo. ¿Ok? De forma que una vez que yo los mato, lo que me queda adentro es una cuadrícula de n-2 al cuadrado. Bueno, de n-2 por n-2. ¿Ok? Y yo quiero cubrir una cuadrícula de n-2 por n-2. Pero yo no voy a poder cubrir una cuadrícula de n-2 por n-2 con dominoes a menos que n sea par. ¿Verdad? O sea, si n es par, se va a poder cubrirla con dominoes exactamente con el mismo argumento que dijimos hace un rato. Pero si n es impar, no se va a poder porque el número de casillas es un número impar. Y yo con dominoes nada más puedo cubrir un número par de cosas. Entonces, la conclusión de esto es que si n es par, la respuesta sería que, bueno, en ese caso B, ¿cuánto sería? B sería 4n menos 4, ¿verdad? Porque justamente lo que vos me acabas de decir es 4n sería el perímetro y le tengo que quitar 4 por lo que vos me acabas de decir. Entonces, el máximo, digamos, sería n cuadrado más b dividido por 2, que era lo que estábamos tratando de maximizar hace un rato, y eso me daría n cuadrado más 4n menos 4 dividido por 2. ¿Ok? Y bueno, nada más nos queda verificar el caso de n impar. Si n es impar, ¿ok? Entonces obviamente no va a poder hacer, no va a poder agarrar todo el perímetro. Pero la pregunta es si yo puedo agarrar el perímetro menos 1. Hagamos el caso de 5 por 5. Otra vez. Bueno, en el caso de 3 por 3 me basta, así que voy a hacer 3 por 3. Todo el perímetro menos 1 entonces sería que agarro este. Bueno, no, perdón, mejor 5 por 5 porque creo que este caso no es tan interesante. 5 por 5, hagamos. ¿Ok? Entonces, tengo que agarrar lo máximo que yo pueda del perímetro. Entonces, voy a agarrar este, voy a agarrar este, voy a agarrar este, voy a agarrar este y voy a agarrar este. ¿Ok? Y voy a agarrar este, y voy a agarrar este y este. Y voy a agarrar este. Y voy a agarrar este, y voy a agarrar este, y voy a agarrar este. No, Le perdón. faltó una hoja. Sí, pero es que no puedo agarrarlos todos en el perímetro, ¿verdad? Porque si n es Ya, par, bueno, si n es impar, ya sabemos que eso no se puede, así que voy a quitar uno. ¿Ok? En ese caso, ¿qué maté? Maté todos estos cuadrados, ¿verdad? Maté todos esos cuadrados, maté esos que están acá no los maté, maté todo esto y maté esto. ¿Ok? El único del exterior que no quedó muerto fue este que está acá. ¿Ok? Y bueno, y lo que me queda descubrir con dominó es esta cosa que está acá, esa retícula verde. ¿Sí? Pero obviamente eso sí se va a poder cubrir con dominóes, porque cualquier retícula con un número, bueno, no cualquiera tal vez, pero en ese caso sí, ¿verdad? Porque lo que yo hago es que hago exactamente el algoritmo de antes, aquí un dominó, aquí un dominó, aquí un dominó, así hasta que llego a la última columna la cubro con dominóes verticales, hasta que me va a sobrar uno y el último lo hago con uno horizontal. Entonces, eso quiere decir que puedo, o sea, se puede tomar B puede ser 4n menos 5, ¿verdad? Que es todos los que pueda utilizar del borde externo menos 1 adicional. Entonces 4n menos 4 menos 1. Y la respuesta sería que en este caso el máximo es igual a n cuadrado más 4n menos 5
todo eso dividido por 2. ¿Preguntas? Creo que eso es todo claro. ¿Está todo claro? Perfecto. O sea, a mí me parece que este es un problema bastante bonito. Yo no creo que sea obvio cómo era que había que resolverlo. Y se prestaba como para trabajar bastante. Pero bueno, ahí lo tiene. Ok. Vamos ahora con el problema 3. El problema 3 lo propuse yo, ¿verdad? Lo que hay que probar que la sumatoria de los divisores de un número, perdón, de los divisores, digamos, de todos los números entre 1 y n es igual a la sumatoria, la voy a ponerse con una j, desde 1 hasta n, de las partes enteras de ir n entre j. Creo que el problema le pusieron una k, pero bueno, es irrelevante, no sé, así. ¿Ok? Bueno, ese problema yo lo, lo, lo pensé de 2 formas diferentes. Primero le voy a dar la solución, la solución. Primero le voy a dar la solución que a mí se me ocurre. Una pregunta, por cierto, ¿estamos grabando? ¿Eso se está grabando? Ah, Sí, 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 está sí, sí. grabando. Ok, primero le voy a dar la solución que para mí eh, es la más natural y después le voy a dar una solución que fue la que a mí me parecía como más bonita. Pero antes de eso, no sé si, o sea, no sé si vos le pudiste hacer algo a ese problema. De nada más, o sea, vi como que, o sea, recuerdo nada más una clase que nos dieron de parte entera, que justamente esa parte de parte entera son los, si no me equivoco, los múltiplos de j antes de n. Entonces Bien, dije que había que encontrar alguna relación entre eso, pero de ahí no pasé. ok, 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 ok. Bueno, pero eso que acabas de decir es exacto, es una gran observación. De hecho, por ahí sale con la segunda solución. Hagamos primero la primera solución que estaba mencionando, como que es lo que yo pensaba que a la gente se le podía ocurrir, y después hacemos la que tiene que ver con la idea que vos acabas de mencionar. Primera solución. Primera solución. Ok. La primera solución sería por inducción, básicamente. Ok. Siempre que usted tiene que probar una fórmula para todo n, es como la primera idea que a uno se le tiene que ocurrir que posiblemente se pueda resolver utilizando el método de inducción. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, y el caso base, ¿verdad? Hagamos la inducción como Dios manda. Caso base, si n es igual a 1, obviamente los divisores de 1, que es 1, es igual a la sumatoria de 1 entre 1, que es 1. Así que, bien, corroborado es el caso base. ¿Okay? ¿Vos ya has hecho argumentos por inducción en el pasado? Em, lo he intentado, pero no es como que me haya salido. Ah, bueno, pero conoces el método. Sí, sí, el método sí lo conozco. Ok, perfecto. Okay. Entonces ahora vamos a demostrar el paso inductivo, ¿verdad? Que le llaman. El paso inductivo. Que el paso inductivo, como es costumbre, ¿verdad? Se basa hay que asumir algo, ¿verdad? Asuma que funciona. Asuma que funciona para n igual a k. Bueno, k, bueno, sí, voy a usar k, digamos, porque en ese problema no hay k. O sea, o por lo menos no en la forma en la que yo lo acabo de escribir. Y vamos a probar que funciona para k más 1. ¿Ok? Entonces, lo que estamos asumiendo, entonces, que sería la hipótesis inductiva, ¿ok? Sería que la sumatoria de los divisores de i, desde i igual a 1 hasta k, es igual a la sumatoria
de las partes enteras de K dividido por J, desde J igual a 1 hasta K. Esa sería la hipótesis inductiva. Y lo que hay que probar sería que la sumatoria desde I igual a 1 hasta K más 1 de D de I fuera igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta K de la parte entera de K más 1 dividido por J. ¿Está claro que está claro que esto sí es lo que hay que probar? Sí. Ok, perfecto. Entonces esto es lo que tenemos que demostrar. Pero vea que si esto fuera cierto, o sea, esto es cierto, sí, y solamente sí, los divisores de K más 1, bueno, perdón, hagámoslo como Dios manda, ¿verdad? Sí, solamente sí. Cuando yo agarro y sumo todos los divisores desde 1 hasta K más 1, ¿ok? Y le resto todos los divisores desde 1 hasta K, ¿ok? Eso me debería dar la sumatoria de las partes enteras de K más 1 entre J, desde J igual a 1 hasta K, hasta K más 1, perdón, aquí iba un K más 1, y lo olvidé, ahí, K más 1, ¿ok? Menos la sumatoria desde J igual a 1 hasta K de las partes enteras de K dividido a J, por J, perdón. Lo bueno de la primera suma es que todos los términos se cancelan. Se cancela ese, se cancela el que sigue, así, 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 hasta que se cancela ese. Y el único que sobrevive son los divisores de K más 1. Entonces, lo que hay que probar es que los divisores de K más 1 es igual a las sumatorias de J igual a 1 hasta K más 1 de los divisores de K más 1 entre J, menos la sumatoria desde J igual a 1 hasta K de K entre J. Ok, ese argumento, o sea, eso que acabo de hacer puede ser un poco abstracto, así que te voy a dejar un toquecito para que me digas si tienes alguna duda al respecto. No, creo que sí está claro. ¿Entiendes la idea? Bueno, pero, pero si solamente, o sea, si tenés la idea, entonces puede ser que no esté como 100% claro, entonces sí, podemos gastar más tiempo, o sea, como sos solo vos, este, podemos hacer como la clase completamente dirigida a que vos entendás bien. Em, entonces, como que analizar un poquito y decirme como si en alguna parte queda alguna duda. Yo voy a ir tomando, o sea, yo voy a tomar un poquito de agua por mientras. Mm, Tal vez lo que me quedaría menos claro es cómo vamos a trabajar con lo que hay que probar. ¿Con qué cosa, perdón? ¿Cómo vamos a trabajar con lo que vamos a probar? O sea, si vamos a usar como algo parecido, como a extender esto. O sea, disculpame, es que hay unos perros que no se callan o sea, y no te estoy escuchando. Un momento, ok. Santo, dame un toquecito, perdón, para ver cómo hago para minimizar el ruido de esos perros. Ok, ahora sí, perdón, decime. Tal vez algo así sí se me hubiera ocurrido, pero lo que no sabría hacer es como cómo trabajar con lo que hay que probar ahora, Ah, porque ok. es como, O sea, la pregunta es cómo se demuestra esto. ajá, es como lo que a mí me cuesta, Ok, porque no sé bueno, cómo por dónde se empieza, o sea, me eh, parece una excelente pregunta.
Mira, en ese tipo de situaciones, lo que yo le diría a cualquier persona es, si usted ya sabe qué es lo que tiene que demostrar, comience haciendo casos particulares, a ver si con los casos particulares se le ocurre cómo es que o sea, cómo es que lo debería hacer, ¿verdad? Hagamos casos particulares. ¿Cuál es tu número favorito? Que no sea demasiado grande. Digamos que el 6. Ok, vamos a tomar K, bueno, K igual a 6, quizás no. Voy a tomar K igual a 5 para que K más 1 sea 6. Ok, entonces, si K más 1 es 6, sabemos que los divisores de 6 son 4. ¿Ok? 6 tiene exactamente 4 divisores. Entonces, esta parte que está acá sería 4. Ahora calculemos qué sería esa sumatoria, ¿verdad? Entonces, hay que calcular la sumatoria, o sea, la parte entera de 6 dividido a 1, más 6 dividido a 2, más 6 dividido a 3, más 6 dividido a 4, más 6 dividido a 5, más 6 dividido a 6. ¿Ok? Y a eso hay que restarle, ¿verdad? 5 dividido a 1, más 5 dividido a 2, más 5 dividido a 3, más 5 dividido a 4, más 5 dividido a 5. ¿Ok? ¿Eso cuánto da? Eso sería, la parte de arriba me da 6, más 3, más 2, más 1, más 1, más 1. Y la parte de abajo me da 5, más 2, más 5 dividido por 3, ya se me da 1, ¿verdad? 1, más 1, más, y ya, ¿verdad? No, más 1. ¿Ok? ¿Notas algo? Cuando uno haga esa resta. Bueno, quizá la primera observación es que sí me da 4, ¿verdad? Porque, o sea, la forma en la que me doy cuenta que esto me va a dar 4 no es porque lo sumo todo y lo sumo todo y lo resuelvo, sino porque me doy cuenta que puedo ir cancelando términos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, este que estaba acá me dio igual que este que estaba acá, entonces se cancelaron. Ese que estaba acá me dio igual que ese que estaba acá, entonces se cancelaron. Y ya después de ese, todos los demás sí son diferentes, ¿verdad? Pero este le gana en una unidad a este. O sea, es como, o sea, de aquí me sale un 1, ¿verdad? Porque es 6 menos 5. Este le gana en una unidad a este, porque uno era 3 y el otro era 2, entonces aquí va otro más 1. Este le gana en una unidad a este, entonces aquí me sale otro más 1. Y este no tiene competencia, entonces es más 1. Entonces todo me tiene que dar 4. O sea, lo que estoy diciendo es 6 menos 5, 1. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Ese se canceló con este se canceló con este, y aquí hay otro 1. Entonces la respuesta es 4. ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene. ¿Ok? Bueno, ok, entonces aquí la primera observación que yo me doy cuenta al hacer esto es que los numeritos de arriba le ganan en a lo sumo una unidad a los numeritos de abajo. O sea, como que los numeritos de arriba son muy parecidos a los números de abajo. Hagamos otro caso particular. Vamos a tomar ahora sí K igual a 6, de forma que K más 1 es 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Bueno, ya los de 6 los calculamos acá todos, ¿verdad? Así que eso ya está. Hay que calcular los de 7. Entonces, la parte entera de 7 dividido por 7 más 7 dividido perdón, por 1, más 7 dividido por 2, más 7 dividido por 3, más 7 dividido por 4, más 7 dividido por 5,
más 7 dividido por 6, más 7 dividido por 7, menos la otra parte, ¿verdad? Que ya la calculamos, así que no la voy a volver a hacer. Eso me va a dar 7 más, ¿cuál es la parte entera de 7 entre 2? 3. Más, ¿cuál es la parte entera de 7 entre 3? 2. 7 entre 4 ya es 1 y los que siguen son 1, ¿verdad? Es 1, 1 y 1. Y los de 6 son los que anoté ahí arribilla. Entonces, menos, eso sería los de 7 y los de 6 son 6, 3, 2, 1, 1 y 1. ¿Qué pasa en este caso? ¿Verdad? 7 es un número primo, así que los divisores de 7 son solamente 2, porque son 1 y 7. ¿Y qué pasa? Que se me cancelan todos básicamente, ¿verdad? Y este que saca le gana en una unidad, o sea, le saca una unidad y ese le saca otra unidad. Así que la respuesta sí me da 2. Bueno, entonces la pregunta pareciera claramente, hay que darse cuenta o hay que ver cuando la parte entera de K más 1 entre J es igual a la parte entera de K entre J. Y cuando la parte entera de K más 1 entre J es igual a la parte entera de K entre J más 1. Pareciera que esa es la pregunta fundamental, ¿verdad? Porque entonces ahí uno sabe exactamente cómo cancelar esos términos, ¿verdad? Cuándo se cancelan y cuando no se cancelan, ver cuál es la diferencia. ¿Tiene sentido, verdad? ¿O no? Creo, o sea, es como, no explícitamente, pero dividirlo en hay Hagamos cierta tal vez un paridad, caso más. ¿no? ¿Perdón? Siento que hay cierta paridad también en eso, ¿no? ¿Hay cierta qué? Paridad, Paridad. o no, es que, no sé, ¿Por qué paridad? no sé. Sí, o sea, tal vez paridad no es la palabra correcta. Lo que hay es como, ¿verdad? Como que el asunto es que esta suma es muy parecida a esta suma, casi siempre, ¿verdad? O sea, como que los términos de la izquierda van a ser en a lo sumo una unidad más grandes que los términos de la derecha. Eso es lo que estoy tratando de explicar acá, ¿verdad? O sea, en el caso de n igual a 6 lo vimos, que se cancelaron los unos, ¿verdad? Y en otros casos no, pero era porque este le sacaba una unidad a este, y este le sacaba una unidad a este, y este le sacaba una unidad a este. En ese otro caso, sí se me cancelaron todos, ¿verdad? Este se canceló con este con este con este. Y así se fueron, ¿verdad? Hagamos un caso tal vez más pequeño, ¿verdad? Para que se entienda esto. Tomemos, por ejemplo, K igual a 4. Bueno, K igual a 2. K igual a 2. De forma que K más 1 es 5. ¿Okay? Lo estoy haciendo así al propio para que el K más 1 sea un número primo. Entonces, D de 5 es Eh, igual a 2. 4 ¿Perdón? 4 K Ah, respecto a perdón. su Qué listo, perdón, disculpa. 3 era el que decía decir, el que quería decir. 3. Entonces, los divisores de 3 son solamente 2, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que la sumatoria de 3 entre 3, bueno, 3 entre 1, es donde comienza. 3 entre 1, más 3 entre 2, más 3 entre 3, me da 3 más 1 más 1. Mientras que los de 2, que son los que estaban antes, 2 entre 1, más 2 entre 2, me dan 2 más 1. ¿Okay? Cuando yo hago la resta, este se cancela con este con este me da un 1, y este me da un 1, y entonces por lo tanto la respuesta es 2.
Pero, o sea, siempre el asunto es que se me cancelan algunos y otros no se cancelan, pero le saca una unidad. Pero ese 3 era en una unidad más grande que este 2. Ahora sí hagamos k igual a 4, para que hacer otro caso con un número primo. En ese caso, k más 1 es igual a 5, lo cual implica que d, bueno, y además, y d de 5 es 2, ¿verdad? Acordate, o sea, acordate que era lo que queríamos probar. Queríamos probar que esa diferencia es igual exactamente al número de divisores de k más 1. ¿Sí, verdad? Ajá. Ok. Sigo entonces. Entonces, sí, o sea, si k es igual a 4, k más 1 es igual a 5 y los divisores de 5 son 2. ¿Y qué pasa? Que 5 escojo, perdón, 5 escojo. 5, parte entera de 5 entre 1, más la parte entera de 5 entre 2, más la parte entera de 5 entre 3, más la parte entera de 5 entre 4, más la parte entera de 5 entre 5, es igual a 5 más 2 más 1 más 1 más 1. Mientras que con el anterior, que era 4, parte entera de 4 entre 1, más la parte entera de 4 entre 2, más la parte entera de 4 entre 3, más la parte entera de 4 entre 4, me va a dar 4 más 2 más 1 más 1. ¿Okay? Cuando yo hago la resta, este se cancela con este se cancela con este se cancela con este 1 baja y aquí me queda un 1. Entonces la respuesta es 1 más 1, que es 2. Okay. Ahora hagamos un caso de uno que no es primo. Hagamos k igual a 9, por ejemplo, para que k más 1 sea 10. ¿Verdad? En ese caso, el número de divisores de k más 1 sería 4. ¿Verdad? 10 tiene exactamente 4 divisores. 1, 2, 5 y 10. Bueno, hagámoslo. Voy a dejar de escribir como toda la parte entera, no sé qué, nada, y nada más vamos a decirlo. ¿Ok? ¿Cuál sería la parte entera de 10 entre 1? 10. Parte entera de 10 entre 2, 5. Parte entera de 10 entre 3, 3. Parte entera de 10 entre 4, 2. Parte entera de 10 entre 5, 2. Parte entera, bueno, y a partir de ahí todos son 1, ¿verdad? Entre 6 es 1, entre 7 es 1, entre 8 es 1, entre 9 es 1 y entre 10 es 1. Vamos con los de abajo, que sería con 9, ¿verdad? Parte entera de 9 entre 1, 9. Parte entera de 9 entre 2, 4. Parte entera de 9 entre 3, 3. Parte entera de 9 entre 4, 2. Parte entera de 9 entre 5, 1. Parte entera de 9 entre 6, entre 7, entre 8 y entre 9. ¿Qué me queda acá? Este se cancela con este se cancela con este con este con este me da un 1, este se cancela con este se cancela con este con este me da un 1, este con este me da un 1 y este baja. Entonces la respuesta me dio 4. Pregunta para vos. ¿Cuándo fue que los términos de arriba eran iguales a los términos de abajo? Creo que cuando eran mayor que la mitad del número, ¿no? O sea, cuando era la parte entera de 10 entre 6 y la parte entera de 9 entre 6 Bueno, también. en todos los casos pasa, correcto. Pero hay otros casos en los que también pasa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pasó y aquí pasó. Esos eran los casos de... Tal vez voy a cambiar la pregunta. La pregunta voy a cambiarla a lo siguiente. ¿Cuándo es que no son iguales? Vamos a poner numeritos a las columnas de por qué estoy dividiendo. Aquí dividí por 1.
Aquí dividí por 2, aquí dividí por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y por 10. ¿Cuándo es que no son iguales? El divisor es de 10. En los divisores, exactamente. Justamente en las posiciones que dividen a 10 es que no son iguales. Y en esas posiciones son exactamente una unidad más grandes. Entonces, básicamente eso es lo que hay que probar. Que los numeritos que están arriba son una unidad más grandes que los que están abajo en los divisores de 10, mientras que en todos los demás son iguales. De manera que si yo resto lo de arriba con lo de abajo, siempre me va a quedar una suma de unos. ¿Cuántos unos? Tantos como los divisores de cada uno. Es decir, lo que hay que demostrar es lo siguiente. Hay que probar que la parte entera de K más 1, perdón, la parte entera de K más 1 entre J es igual a la parte entera de K entre J, perdón. Si J no divide a K más 1, perdón. ¿Okay? Y además hay que probar que la parte entera de K más 1 entre J es igual a la parte entera de K entre J más 1 si J sí divide a K más 1. ¿Okay? Eso lo voy a poner A y eso lo voy a poner B. Si usted demuestra estas dos, ya ganó. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? No, creo que ya. ¿Tiene sentido? Sí, ahora sí. Okay. Bueno, y a vos te parece obvio que esas dos sean ciertas. Para nada. Para nada, excelente. Entonces vamos a demostrar primero la prueba de A. ¿Qué sería? Bueno, lo que hay que ver, ¿verdad? Es que si vos mantenés el denominador fijo, ¿verdad? Lo que hay que analizar, un momentito, ¿qué es lo que quiero decir? Sí, perdón, tal vez lo voy a escribir más bien de esta forma. Agarra un intervalo. ¿Ok? Y voy para allá. Aquí tengo un múltiplo de J. Entonces aquí tengo, qué sé yo, NJ. ¿Ok? El siguiente número que voy a agarrar es NJ más 1. El siguiente es NJ más 2. Y así hasta que voy a llegar a N más 1 por J. Bueno, no quiero usar N porque ya usamos N, pero bueno, voy a usar N porque ya lo escribí. ¿Cuánto es la parte entera de NJ entre J? De J, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es la parte entera de NJ más 1 entre J? Perdón, y cuando dije J quise decir N. Obviamente no es J, es N. Pues va a ser n-1, ¿no? ¿Perdón? No, es que sí va a ser sí, n-1. Bueno, no, de hecho va a ser N, ¿verdad? Porque eso que saca sería lo mismo que la parte entera de N más 1 entre J. Ese numerito es chiquitito, ¿verdad? Y la parte entera es el número entero más cercano, pero también más pequeño. Entonces, el número entero más cercano a N más 1 entre J
por debajo sería n. ¿Sí? Ok, ok. Lo mismo con este, ¿verdad? O sea, la parte entera nj más 2 entre j sería lo mismo que la parte entera de n más 2 entre j. Y la parte entera de n más 2 entre j otra vez va a ser n, porque este número es más pequeño que 1, ¿verdad? Pero cuando se llega a este, entonces, o sea, todos les van a dar n, o sea, le va a dar n, 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 n. Pero cuando se llega a este, ahí la historia cambia, porque la parte entera n más 1 por j entre j es n más 1. ¿Sí? Es decir, la función, si usted mantiene el denominador y lo que va cambiando es el numerador en una unidad, la función x entre j cambia en los múltiplos de j. ¿Sí? O sea, se mantiene igual, o sea, básicamente la gráfica, digamos. Si ese fuera el eje X, digamos, si ese fuera el eje Y, y eso que saca fuera Y igual a parte entera de X entre J, y lo estoy, ¿verdad? En los enteros es lo que estoy haciendo. Entonces se mantiene igual, 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 hasta que, ¿verdad? En N, comenzando en NX, en NJ, hasta que llega a N más 1 por J. En N más 1 por J pega un brinco y ya llega a N más 1. Y después se mantiene igual, 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 durante J unidades más, hasta que pega otro brinco. Y ahí va. Así es como se ve esa función. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es entonces el punto de toda esta discusión? Que esto que está acá son justamente casos particulares de esa función. Entonces voy a decirlo de esa forma. ¿Ok? Vea que la parte entera de de K más 1 entre J es igual a la parte entera de K entre J si J no divide a K más 1, básicamente porque la función X entre J cambia solo si J divide a X. ¿Verdad? Entonces, o sea, este va a tener que ser igual a su anterior, a menos que J lo divida. ¿Okay? Eso también se puede hacer con el algoritmo o sea, digamos, un poco más formal, se puede demostrar utilizando el algoritmo de la división. Se puede probar usando el algoritmo de la división. ¿Ok? ¿Cómo sería eso? Supongamos que K entre J es igual a... Bueno, voy a escribirlo así más bien. Por el algoritmo de la división, uno puede escribir K como J multiplicado por algún entero, ¿verdad? Que no es un buen nombre para un entero, le voy a poner una C. ¿Ok? Más un resto. Bueno, en realidad la C no la puse por entero, la C la puse por cociente. O sea, esa C es como el cociente de la división, ¿verdad? Si esto es cierto, entonces la parte entera de K entre J tiene que ser ese C, obviamente. Porque en el algoritmo de la división el resto tiene que ser más pequeño que el divisor. En este caso J. Escribámoslo acá. Porque K entre J es lo mismo que J por C más R entre J, que sería lo mismo que C más R entre J. Pero este número es más pequeño que 1. Entonces esto es C.
¿Ok? Eso que acabo de hacer acá es exactamente lo mismo que había hecho arriba. Aquí. Cuando decía que, ¿verdad? Era un n más una cosilla que era más pequeña que 1. Entonces, ¿verdad? El resultado me daba n hasta que pegaba el siguiente brinco. ¿Ok? Similarmente, K más 1 es igual a J por C más R más 1, ¿verdad? Si R más 1 todavía es más pequeño que C, pero si R más 1 sigue siendo más pequeño que J, entonces la parte entera de K más 1 entre J va a ser igual a la parte entera de J por C más R más 1 dividido por J, que va a ser lo mismo que la parte entera de C más R más 1 dividido por J. Pero eso que saca como R más 1 es más pequeño que J, esto es más pequeño que 1, por lo tanto esto es C. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿en qué situación R más 1 podría no ser más pequeño que J? Di solamente si R más 1 es J. No sé si me estás siguiendo o si hay preguntas hasta ahora. Por favor, interrúmpame, Christopher, todo lo que necesite. No, sí, sí, más bien, pero ya hasta ahora entendí la idea. ¿Y ahora sí lo entendió? Ajá. Ok, excelente, excelente. Entonces el punto, o sea, todo el punto es que si J no divide a K más 1, entonces, si J no divide a K más 1, entonces ese R más 1 sí va a tener que seguir siendo más pequeño que J. ¿Verdad? Porque si, o sea, si J dividiera K más 1, entonces este R más 1 tendría que ser J. Y es un sí solo sí, ¿verdad? ¿Sí? Pero en el punto es que entonces, si J no divide a K más 1, entonces este R más 1 es más pequeño que J, y eso implica que la parte entera de K más 1 entre J tiene que ser igual a la parte entera de K entre J. Similarmente, si J sí divide a K más 1, entonces R más 1 tiene que ser J, ¿verdad? Porque eso es lo que significaría, o sea, el resto tiene que ser, o sea, el R era más pequeño que J, ¿verdad? Entonces, para que J divida K más 1, es porque el R más 1 es J. Eso es como aritmética modular, ¿verdad? O sea, si K más 1 es divisible por J, es porque el resto de dividir el resto de dividir K entre J era J menos 1. Entonces R más 1 es J. ¿Sí? Pero bueno, similarmente, si J sigue a esto, entonces R más 1 es J, y eso implica que la parte entera de K más 1 entre J es igual a la parte entera de C por J más J dividido por J, que es igual a C más 1, que es igual a la parte entera de K entre J más 1. Y listo. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de K más 1 entre J menos la sumatoria de K entre J tiene que ser exactamente los divisores de K más 1. Porque los términos de la izquierda le ganan una unidad a los términos de la derecha solamente en los divisores de J, en los divisores de K más 1. Y listo. Okay. ¿Preguntas hasta ahí? Creo que no. Es un análisis fuerte, eso sí. Sí, bueno, es un análisis fuerte o tal vez, no sé, extenso, sería una otra palabra,
que uno podría usar en esa situación. Pero básicamente es como que en cada paso lo que uno tiene que verificar es más o menos claro en algún sentido. La única parte donde tal vez no es tan claro qué es lo que uno ocupa verificar es aquí. O sea, darse cuenta de quiénes son los que se tienen que cancelar con quiénes. Es como la parte más truculenta. ¿Okay? Pero bueno, sorprendentemente había otra solución eh, mucho mucho más elegante, que es la que voy a hacer ahora. ¿Okay? Solución 2. Considera un grafo. ¿Ok? De hecho, esa fue la solución que hice yo cuando me inventé el problema. Ese problema yo me lo inventé en el... Eso fue, yo estaba muy chamaco. Yo creo que yo me inventé en el 2011, pero nunca lo usé en ninguna olimpiada hasta ahora. Eh, y me lo inventé en un bus, me acuerdo. Estaba lloviendo, creo que era como mayo o algo por el estilo. Bueno, considero un grafo de n vértices numerados, 1, 2, hasta n. Entonces usted tiene su grafo con n vértices. 1, 2, 3, 4, así hasta n. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que la arista, o sea, el vértice I se conecta con el vértice J, el vértice I se conecta con J, sí, solo sí, I divida J o J divida I. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este grafo, uno se conecta con todos porque uno divide a todos, ¿verdad? Pero 2 se conecta con los pares. 3 se conecta con los múltiplos de 3. Y ahí voy, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el número de aristas que tiene el grafo? ¿Cuántas aristas tiene el grafo? Bueno, hay dos formas de contar el número de aristas que tiene el grafo. Hay un doble conteo, ¿verdad? O sea, hay dos formas de contarlo. Primera forma de contarlo. Primera forma de contar aristas. Para cada vértice, o sea, el número de aristas va a ser igual a la sumatoria sobre I, bueno, desde igual a 1 hasta N, eh, del número de vértices, número de vértices, mm, del número de vértices más pequeños que I, que se conectan con I. Que se conectan con I. ¿Qué? ¿Verdad? Porque si yo cuento o sea, todas las aristas que van hacia atrás, digamos, estoy contando todas las aristas, porque todas las aristas tienen un vértice, o sea, un vértice menor y un vértice mayor, ¿verdad? Porque los vértices están ordenados. ¿Tiene sentido eso que acabo de decir? Me perdí un poco en esa explicación. Hagamos, por ejemplo, el caso n igual a 5. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Okay, entonces las aristas son esta y ya. Esas son las únicas aristas que hay en el grafo. ¿Verdad? Entonces, yo podría contar las aristas diciendo, bueno, todas las aristas van de un vértice I a un vértice J.
¿verdad? Donde uno de los dos es más grande que el otro. Entonces lo que yo podría hacer para contar las aristas es decir, bueno, para cada vértice, ¿cuántas aristas son, o sea, conectan a mi vértice con un vértice más pequeño que él? Entonces aquí es cero, porque o sea, no se conecta con nadie. Bueno, perdón, discúlpame, perdón, discúlpame. Le voy a permitir a este grafo que tenga lazos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, 1 divide a 1, entonces ese lo va a considerar. 3 divide a 3, así que tiene lazos. Sí, es que lo estaba intentando para uno y me dejó como no entendía por qué daba Sí, cero. sí, sí, tiene razón, tiene razón. Ujú. Entonces, vamos a permitirle al grafo que tenga lazos. Ok. Ok, bueno, entonces ahora sí. Para uno, ¿cuántos vértices, o sea, cuántos se conectan con alguien que sea menor o igual a él? Y ahí solamente uno. Para este, ¿cuántos se conectan con alguien que sea menor o igual a él? Dos, ¿verdad? Porque está él y el anterior. Para este, otra vez dos, porque está el rojo y el morado. Para cuatro, usted va a tener tres. Y para cinco, dos. ¿Verdad? Y vea que la suma de esos números, 1 más 2 más 2 más 3 más 2 es igual a ver, 3 5 7 10 es 10, ¿verdad? Ese número es justamente el número de aristas, ¿verdad? Usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, correcto. Sí, entonces aquí hay que ponerle número de vértices menores o iguales ahí que se conectan con él. O sea, tal vez se lo voy a poner de la siguiente forma. Digamos que usted tiene un grupo de compas. O sea, usted tiene, bueno, no son compas, usted tiene un grupo de gente, ¿ok? Y ese grupo de gente, hay algunos que son amigos entre ellos y otros que no son amigos entre ellos. Y usted quiere determinar cuántas amistades hay en ese conjunto. Entonces, una forma de contarlo es que usted a cada persona le pregunte cuántos amigos tiene que sean menores que él. Y eso le va a dar todas las posibles amistades, porque entonces cada amistad usted la va a contar exactamente una vez. No va a haber como un doble conteo. Ok, Eso sí queda claro. sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Porque, o sea, cada amistad tiene un amigo que es menor y un amigo que es mayor. Entonces, para contar las amistades, lo que podría decir es, le pregunto a cada persona cuántos amigos tiene que sean menores que él. Entonces, eso me cuenta como todas las aristas que van para atrás. O sea, por cada vértice me cuentan las aristas que van para atrás, no las que van para adelante. Y todas las aristas se van a contar eventualmente, porque en algún momento voy a llegar al vértice más grande y ahí la voy a contar, yendo hacia atrás. ¿Ok? Pero bueno, esta sumatoria que está acá sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n. ¿De qué? ¿Cuántos vértices menores iguales ahí se conectan con i? De exactamente el número de divisores de i, porque, ¿verdad? O sea, hay una arista de i a j, si i divide a j. Entonces, y nada más en los divisores. ¿Sí? Sí, ¿Ok? Pero por otro lado, el número de aristas también yo lo puedo haber contado como la suma desde i igual a 1 hasta n del número de vértices mayores o iguales a i que se conectan con i. ¿Y eso qué es? Y es exactamente el número de múltiplos. Será la suma desde igual a 1 hasta n de el número de múltiplos de i que son menores o iguales
que n. Pero esto vos me lo dijiste hace un rato. Es exactamente la sumatoria de igual a 1 hasta n de la parte entera de n entre i. Entonces, estamos contando el número de aristas de dos formas diferentes. El número de aristas nos dio esto usando un conteo y nos dio esto usando el otro conteo. Por lo tanto, esas cantidades son iguales. Es una solución muy ingeniosa. Esa solución es muy ingeniosa, sí, es una solución bastante bonita. Sí, Y había otro. ¿verdad? Eso que yo acabo de hacer acá es lo que en combinatoria se le llama un... eh, bueno, o sea, creo que algunas personas le dicen como doble conteo o contar de dos formas distintas.